Bien, continuando con el tema de los macronutrientes, vamos a hablar de las grasas y las proteínas. No son menos importantes que los carbohidratos y el agua, sin embargo, sí los ocupamos en una cantidad un poco menor. Si comparamos que cualquier persona adulta necesita más de 2 litros de agua diarios, o 2.000 gramos, y un mínimo de 130 gramos de carbohidratos diarios como mínimo, pero usualmente los planes requieren hasta 300 gramos o más. La necesidad de grasa y de proteína es un poco menor. No por esto, insisto, hablamos de que sean nutrientes menos importantes, ¿verdad? Simplemente que sus necesidades diarias o sus requerimientos son menores al de los otros dos nutrientes. Bien, en cuanto a las grasas y las proteínas también, se encuentran dentro de los macronutrientes que sí se pueden utilizar para regenerar la molécula del ATP. O sea, ambos pueden servirnos como fuentes secundarias de energía. Principalmente las grasas, en el caso de las proteínas, servirían ya como un combustible de emergencia. Bien, bueno, hay que recalcar que tanto en la naturaleza como en nuestro cuerpo, cualquier compuesto que sea insoluble en agua, pero soluble en un alcohol que se llama éter, es clasificado como grasa. Esto provoca que haya una serie de familias o compuestos que son muy diferentes entre ellos, tanto en su estructura química como en sus funciones, que están agrupados dentro de esta familia. Entonces, vamos a tener dentro de nuestro cuerpo las lipoproteínas, que las lipoproteínas son partículas formadas, una parte por proteína y otra parte por grasas, y que sirven para el transporte de otras grasas en la sangre. Recordemos que el plasma sanguíneo es agua y por lo tanto las grasas no pueden viajar libremente en agua por no ser solubles. Esto hace que requieran de un transportador, que en este caso el transportador que nos va a llevar ácidos grasos y colesterol por la sangre se llaman lipoproteínas. Y luego tenemos los fosfolípidos y el colesterol, que son dos tipos de moléculas que forman la membrana celular. Recordemos que al no ser solubles, esto le da la característica de que no se vayan a disolver ni en el citoplasma, que habíamos visto que era acuoso, ni en el medio exterior, que también el espacio entre célula y célula es un espacio acuoso. Después tenemos los esfingolípidos, dentro de los cuales uno muy importante es la esfingomielina. Esta grasa recubre los axones de las neuronas, ¿verdad? Permitiendo la transmisión de impulsos nerviosos de una célula hacia otra. Luego tenemos los esteroles, dentro de los cuales el más abundante es el colesterol, que sirven como precursores de otras sustancias. En este caso, el colesterol es sumamente importante para la síntesis de hormonas de tipo esteroideo, como son las hormonas de la reproducción sexual, y vitaminas de tipo liposoluble, específicamente la vitamina D. Bien, observen por acá, entonces estos son los diferentes tipos de grasas que existen en nuestro cuerpo. Por acá tenemos en forma tridimensional la molécula del colesterol, que también estaría representada aquí en la membrana celular. Okay. Estos serían los fosfolípidos, tienen una parte que es fósforo, que permite la flotabilidad en agua, y tienen una parte que es los ácidos grasos, que son los que son insolubles en agua y por ende la membrana no se disuelve en este espacio acuoso. Okay. Luego esto es la esfingomielina, ¿verdad? Esto va a recubrir, entonces hablábamos, recordemos que las neuronas están compuestas por un núcleo, que es el que recibe la información, y una vaina, un transportador, que es el que lleva la señal hacia una nueva neurona, ¿verdad? Para que esto funcione, para que la señal se transmita, debe de existir este recubrimiento. De lo contrario, entonces los impulsos nerviosos no pasarían de una neurona a otra
y por ende se perdería la sensibilidad y la movilidad. Bien, luego tenemos las ceras que junto con los triglicéridos se encargan de la protección de ciertos órganos vitales. Y los tipos de grasa definitivamente más abundantes en nuestro cuerpo serían los triglicéridos. Un triglicérido está formado por un alcohol que se llama el glicerol, que es esto, y 3 cadenas de ácidos grasos, ¿verdad?, que se compactan para que sean almacenadas con mayor facilidad principalmente en el tejido adiposo, que es el tejido de almacenamiento de las grasas. Okay. Bien, los triglicéridos almacenados en el tejido adiposo no solamente nos van a servir como fuente de energía secundaria, o sea, como este es el almacén, el ahorro, la cuenta de ahorro en el banco por si hay alguna emergencia, ¿verdad? No solamente nos servirían para suplir la energía cuando hay aporte insuficiente de glucosa, sino que también los triglicéridos almacenados nos van a ayudar a mantener la temperatura corporal y a servir como barrera contra ciertos traumatismos, bueno, contra golpes y traumatismos. Y también alrededor de los órganos internos existen capas de ceras que se encargan de la protección de órganos internos como el corazón y los pulmones. Entonces, dada la importancia de este nutriente, ¿verdad? Es importante aclarar a la población que no solamente el exceso de la grasa tanto corporal, que sería la grasa almacenada en el tejido adiposo, sino también el exceso de grasa circulante en sangre. Ambos excesos son dañinos, pero también el faltante de grasa corporal puede arriesgar o poner en riesgo a una persona de sufrir ciertas complicaciones de la salud, dentro de las cuales destacan las enfermedades de tipo infeccioso, el mal control de la temperatura corporal, la pérdida de menstruación en el caso de las mujeres o de la producción de hormonas de tipo sexual. Bien, ¿por qué entonces se le ha dado tanta importancia o por qué se ha hecho tanto hincapié al consumo de grasas en la dieta, al control de la grasa corporal almacenada y a la grasa circulante? Bueno, porque se ha encontrado que existe una relación directamente proporcional a mayor cantidad de grasa circulante en sangre, a mayor cantidad de grasa almacenada, mayor probabilidad de enfermedades, sobre todo aquellas de tipo circulatorio o del sistema cardiovascular, ¿verdad? Pero también pues hay personas que han malentendido la situación y que piensan que una dieta saludable es una dieta libre de grasa, ¿verdad? Cuando vemos que no, porque hay funciones muy importantes que este nutriente tiene que suplir. Bien, entonces, ¿qué es en lo que nos hemos enfocado principalmente? No solamente en poner un límite en los niveles de grasa en sangre, que es lo que se ha considerado normal, no solamente en recomendar un límite para la grasa almacenada en nuestro cuerpo, sino también dar ciertas recomendaciones en cuanto a límites en el consumo de las grasas provenientes de los alimentos y sobre todo en el tipo de grasa que estamos consumiendo de los alimentos. Entonces, para andar un poquito más en este tema, vamos a decir que el 95% de las grasas que nosotros consumimos de la dieta son justamente ácidos grasos, o sea, principalmente triglicéridos o ácidos grasos simples. El restante, 5%, serían los otros tipos de grasa, dentro de los cuales principalmente estaría el colesterol, en caso de que las personas consuman alimentos de origen animal. Bien, entonces vamos a hablar un poquito de los tipos de ácidos grasos o triglicéridos que nosotros obtenemos de los alimentos, porque se ha encontrado una relación muy importante entre este tipo de grasa
y el desarrollo de diversas enfermedades. Entonces, primero para hablar un poquito sobre cuál es la clasificación o cómo se han clasificado estos ácidos grasos, vamos a hablar, bueno, hay diversas formas de clasificarla. Uno es según el número de carbonos. Entonces, observemos acá, cada uno de estos piquitos o depresiones representa un átomo de carbono. Parece una cordillera, ¿verdad? Cada punta y cada depresión es un átomo de carbono. Entonces, dependiendo del número de carbonos que tenga la cadena, nosotros vamos a tener triglicéridos de cadena corta, que son aquellos que tienen menos de 6 carbonos. Triglicéridos de cadena media, que son aquellos que tienen entre 6 y 12 átomos de carbono. Y triglicéridos de cadena larga, que son aquellos que tienen entre 12 y más carbonos. Usualmente en los alimentos, la mayoría de los triglicéridos son de cadena larga. ¿Okay? La mayoría, ¿verdad? Recalco con esto que cada alimento nos va a dar una mezcla usualmente de todos los tipos de ácidos grasos. ¿Okay? Ha tomado mucha importancia ya desde hace mucho tiempo, pero ha resurgido la importancia en el consumo de triglicéridos de cadena media y por esto se ha popularizado últimamente el consumo del aceite de coco, que por mucho tiempo no fue recomendado debido a que, según el otro tipo de clasificación que vamos a ver, el aceite de coco y la mayoría de triglicéridos de cadena media son de tipo saturado. Esa es otra forma de clasificar los ácidos grasos, ¿verdad? Pero ya vamos a ver el por qué últimamente se le ha dado importancia a los triglicéridos de cadena media, tanto en lo que es el área de salud como a nivel de rendimiento deportivo. Okay. Bien, entonces, repito, una forma de clasificarlos es según el tamaño de la cadena, número de carbonos, tenemos cadena corta, cadena media y cadena larga. Los más abundantes en los alimentos son los de cadena larga. Bien, luego también vamos a tener una clasificación de los ácidos grasos de acuerdo al número de enlaces que presenta la cadena. El átomo de carbono es un átomo que tiene la cualidad que puede hacer enlaces simples, esto es de 1 a 1, enlace doble, enlace triple y hasta 4 enlaces con un solo átomo. ¿Okay? En las cadenas de ácidos grasos, usualmente los carbonos se van a enlazar en forma simple, o sea, en relación de 1 a 1 con el otro carbono, o en forma doble. Entonces, de acuerdo a el tipo de enlace que tenga, nosotros vamos a tener ácidos grasos saturados, que son formados toda la cadena por enlaces simples. Esto le permite a este tipo de grasa ser un poco más compacta y usualmente estas grasas a temperatura ambiente son sólidas debido a que la cadena se compacta, se puede cerrar con más facilidad. Estas grasas usualmente, repito, a la temperatura ambiente son grasas sólidas y son el tipo de grasa que nosotros almacenamos en nuestro tejido adiposo, que es un tejido sólido. Igual los otros animales también. Entonces, la mayoría de alimentos de origen animal es fuente de grasa saturada, ya que es el tipo de grasa que se almacena en el tejido adiposo por su mayor facilidad de compactarse. La grasa saturada proveniente de los alimentos se ha asociado con diversas enfermedades de tipo crónico, sobre todo con las que son de índole cardiovascular. Bien, luego, si existe un doble enlace en la cadena o más dobles enlaces, a eso se le conoce como ácido graso insaturado. Dentro de los insaturados vamos a tener dos opciones o dos tipos, que en toda la cadena solo exista un doble enlace, entonces a esto se le llama ácido graso monoinsaturado, o que en la cadena se encuentre más de un doble enlace y por ende se le llama ácido graso poliinsaturado. Los ácidos grasos insaturados, tanto los mono como los poliinsaturados, tienen efectos positivos sobre la salud.
Bien, entonces, retomando, de los alimentos obtenemos triglicéridos o ácidos grasos libres. Hay varias formas de clasificarlos. Una es los dobles, el tipo de enlaces de la cadena, entonces pueden ser dobles simples, cuando es simple es saturado. Importante que tengamos claro que dentro de un mismo triglicérido nosotros podemos tener un ácido graso saturado, un ácido graso monoinsaturado y uno poliinsaturado. No necesariamente los tres ácidos grasos son del mismo tipo. De esta forma, nosotros de un alimento que obtenemos grasa saturada, también podemos obtener grasa monoinsaturada y también grasa poliinsaturada. Difícilmente que un alimento nos aporte solo un tipo de ácidos grasos. Usualmente va a ser una mezcla de todos estos tipos de grasa. De igual forma, en los alimentos nosotros vamos a tener triglicéridos o ácidos grasos cortitos, de pocos carbonos, de cadena media y de cadena larga, y también usualmente en un alimento vamos a encontrar una mezcla, pero los más abundantes son los de cadena larga. ¿Okay? Bien, entonces aquí tenemos un ejemplo. Esto sería un ácido graso saturado. Todos los enlaces son simples. Esto le da una forma que le permite compactarse con otro ácido graso. Se empacan como o hacen paquetitos más fácilmente que los ácidos grasos insaturados, porque el doble enlace abre la cadena y la vuelve fluida a temperatura ambiente. Esto es una característica que la mayoría de alimentos que son fuente principalmente de grasas insaturadas son líquidos a temperatura ambiente. Entonces, en vez de ser mantecas, son usualmente aceites, ¿verdad? Entonces, si tenemos un solo doble enlace, nosotros hablamos de un ácido graso monoinsaturado, y si tenemos varios dobles enlaces en la cadena, hablamos de los ácidos grasos o de un ácido graso poliinsaturado. Noten que en estos tres tipos, tanto saturados como monoinsaturado como poliinsaturado, tenemos ácidos grasos de cadena larga. Todos son mayores a 12 carbonos. Bien, y por acá, bueno, vamos a tener un ejemplo de cuáles son los principales triglicéridos de cadena media y recalcar un poquito por qué es que se les ha dado tanta importancia últimamente en lo que es nutrición, tanto para la salud como para el tratamiento de la obesidad, como también para lo que es la práctica deportiva. En realidad esto es un concepto que se viene manejando hace muchos años, pero ha tomado un poco de auge en los últimos años. Bien, el asunto es el siguiente: cuando nosotros consumimos una grasa, ¿verdad? Hablábamos que estas no pueden viajar libres en sangre, ¿verdad? Sino que se tienen que incorporar a un transportador, que en este caso el que lleva las grasas del intestino hasta el hígado se llama el kilomicrón. ¿Okay? Los transportadores son los que se han asociado, ¿verdad? Dependiendo de su cantidad de grasa, los que más se han asociado con problemas de obstrucción arterial. Entonces, los transportadores son los kilomicrones, las VLDL, las IDL, la LDL y la HDL. ¿Okay? Resulta que los triglicéridos de cadena media, que serían el ácido caproico, el cáprico, el mirístico y el láurico, que se encuentran principalmente en el aceite de coco, por ejemplo, también están en el aceite de maíz, también en la leche de cabra, ¿verdad? Son ácidos grasos que no requieren este tipo de transporte. Debido a que la cadena es pequeña, prácticamente usan otro sistema de transporte, ¿verdad? No el sistema portal, que es este, y pueden ser utilizados con mayor facilidad porque pasan sin necesidad de transportadores a la mitocondria, y eso permite que se utilicen con más rapidez. Es por este motivo que se han utilizado en la nutrición deportiva para acelerar el uso de grasas en la práctica y ahorrar un poco más del glucógeno muscular, y por ende dar un mayor rendimiento por más tiempo. A nivel de composición corporal, pues se han tratado de utilizar por esta misma facilidad
de ser utilizados. Sin embargo, hay que recalcar que a nivel de índice de aterogenicidad, que es el índice con el que se mide la capacidad aterogénica de un aceite, el aceite de coco es el más aterogénico de todos. Esto ha creado una cierta polémica al respecto del uso de este tipo de grasa, debido a que, si bien es cierto, su proporción de triglicéridos de cadena media es alta, también es fuente de triglicéridos de cadena larga que son de este tipo y por ende se pueden asociar con problemas cardiovasculares. Bien, luego tenemos unas grasas que no son propias del alimento. Disculpen, me voy a volver un momento porque olvidé algo. Otra forma de clasificar las grasas, específicamente las poliinsaturadas, es según la posición de su doble enlace. Entonces, usualmente, aquí la lectura sería al revés, sería para acá. Este es el primero de los carbonos. Este es el inicio del ácido graso y este es el carbono terminal. Bueno, de cualquier forma que lo veamos para este lado o para este otro, o la nomenclatura que se ha utilizado es decirle al carbono en donde se encuentra, ya sea si lo vemos para acá, el primer enlace, pero en realidad como la lectura correcta sería para acá, es el carbono en donde se encuentra el último de los dobles enlaces, ¿verdad? Denominar a este carbono el carbono omega. Y por ende, la ubicación del enlace, ¿verdad? En este caso vemos que está 3 carbonos antes de terminar la cadena. Entonces se llama, o todos los ácidos grasos que tengan un doble enlace en esta posición, puede ser la cadena un poquito más corta, un poco más larga, pero que el último doble enlace se encuentre 3 carbonos antes de terminar, se denominan ácidos grasos de la familia omega 3, que lo que quiere decir es esto. ¿Okay? Y los que tengan su último doble enlace, 6 carbonos antes del final, se llaman ácidos grasos de la familia omega 6. Entonces, ambas familias, las omega 3 y la omega 6, se han asociado con efectos positivos sobre la salud. Pero aparte de eso, cabe recalcar que hay 2 tipos de ácidos grasos pertenecientes a estas familias, que son el alfa-linolénico y el ácido linoleico, que el cuerpo no los puede producir. Esto nos obliga a tener que consumirlos del alimento. O sea, tanto el linoleico como el linolénico son ácidos grasos esenciales. Cualquiera de los otros, mirístico, láurico, caproico, cáprico, oleico, pueden ser producidos en nuestro cuerpo porque a partir de otras grasas o de otros materiales, inclusive de los mismos carbohidratos o de las mismas proteínas, porque tenemos las enzimas para sintetizarlos. Pero en este caso no existen enzimas para colocar las posiciones de los dobles enlaces y esto nos obliga a tener que consumir estos ácidos grasos de los alimentos. Okay. Bien, otra cosa importante que no quería pasar por alto, probablemente vuelva a mencionar, también se le ha dado importancia a estos triglicéridos de cadena media porque al ser saturados, la grasa saturada se oxida menos que la grasa insaturada. De hecho, cuantos más dobles enlaces contenga un aceite, más probabilidad de oxidarse y de convertir la grasa en lugar de ser un nutriente importante, se convierte en un prooxidante, o sea, una sustancia que nos va a causar daños sobre la salud. Entonces, también se le ha dado importancia a lo que son los triglicéridos de cadena media porque no utilizan los transportadores y además porque a temperatura son mucho más estables que las grasas insaturadas.
Bien, luego tendremos las grasas transaturadas, que son grasas que han sido creadas artificialmente para, o sea, han convertido algún tipo de aceite que tiene enlaces insaturados. Estos enlaces se les inyecta hidrógeno y se convierten entonces en grasas saturadas en forma artificial. El objetivo de hacer esto no está asociado con la salud porque de hecho estos tipos de grasas son los que más se han asociado con problemas cardiovasculares. El asunto del por qué se hacen estas grasas transaturadas es, bueno, algo es porque se conservan mucho mejor, entonces para la industria alimentaria es mucho más barato, y lo otro es por la consistencia del producto, ¿verdad? Que digamos es la grasa que se usa en helados, en rellenos de galletas, la margarina que se usa para las palomitas, todos los rellenos de pastelería o las coberturas de los queques, donas y demás. Y estos productos tienen que ser sólidos a temperatura ambiente. Por lo tanto, no podríamos utilizarlos en forma de aceite, sino que requieren ser mantecas. Okay. Bien, entonces, efectos de estos diferentes tipos de grasas sobre la salud. Bien, triglicérido de cadena media no utiliza el mismo sistema de transporte. Esto los permite ser fácilmente utilizables y por eso se han utilizado en nutrición deportiva y en composición corporal, que son más estables a la cocción debido a que son grasas saturadas. Grasas saturadas de cadena larga asociadas con enfermedades de tipo crónico tienen la ventaja de que son estables a la cocción, más estables que las grasas insaturadas. Grasas monoinsaturadas, dentro de las cuales destaca el aguacate, el aceite de oliva, tienen un efecto muy positivo sobre los transportadores, ¿verdad? De manera tal que disminuyen los transportadores más aterogénicos, específicamente el LDL, y aumentan un tipo de transportador que se llama el HDL, que se encarga de venir limpiando, por así decirlo, los excesos de grasa que puedan haber quedado en la circulación y llevarlos de vuelta hacia el hígado. Entonces, las grasas monoinsaturadas se ha visto que disminuyen los transportadores que pueden causar problemas y aumentan el transportador que más bien nos ayuda a limpiar, por así decirlo, las arterias. Okay. Bueno, digamos que son relativamente estables, sin embargo, a temperatura se pueden oxidar un poco menos que las poliinsaturadas, pero más que las saturadas. Bien, luego las grasas poliinsaturadas tienen un efecto, digamos, medio sobre el transporte, de manera tal que causan algo positivo, que es que bajan los transportadores aterogénicos, digamos específicamente el LDL, pero también van a bajar el transportador HDL, que es el que se considera protector, como les acabo de decir. Y una de las cosas más negativas de la grasa poliinsaturada es que es la más inestable, no solo a la cocción, sino al aire y a la luz, debido a que la mayor cantidad de enlaces en dobles hace que estos enlaces sean susceptibles a la oxidación. Okay. Bien, recordar, sin embargo, que de todos estos tipos de grasa, los únicos que estamos obligados a consumir son estas, porque si no, no podemos producir el linoleico y el linolénico. Okay. Si nosotros no consumiéramos grasas de tipo saturado, no habría problema porque el mismo cuerpo se encargaría de producirlas. Pero en el caso del ácido linoleico y el ácido linolénico no tenemos esa opción. Bueno, y por último, las grasas transaturadas no se recomiendan, sin embargo, son las más utilizadas en lo que es la industria, no solamente la industria de productos alimentarios procesados, sino también en la industria, digamos, de restaurantes, sodas, o sea, en general la venta de comida fuera de la casa. Bien, entonces, ¿cuáles alimentos son fuente de grasa saturada? Recordemos, ¿verdad? Que la grasa, para poder almacenarse en forma compacta,
en el tejido adiposo. ¿Okay? Tienen que estar saturadas. Entonces, la mayoría de los animales, para poder almacenar la grasa, tanto a nivel subcutáneo como la grasa que recubre los músculos, la mayoría de estos ácidos grasos serían de tipo saturado. Entonces, una forma de distinguirlo es que las carnes de cualquier tipo, en realidad, ¿verdad? De los animales van a ser buena fuente de grasa saturada. Tenemos que recalcar aquí que los animales que viven en agua, específicamente los peces, debido a que la grasa se puede compactar por las bajas temperaturas, la grasa que los animales marinos tienen no es saturada, que tienen muy poca grasa saturada porque esto no se puede dar. O sea, si esto se da en la circulación de los peces, ellos colapsarían. Entonces, una forma, digamos, de distinguirlo es que animales que viven bajo el agua o en temperaturas frías nos aportan principalmente grasas insaturadas. Esto debido a que si tuvieran grasas saturadas, su organismo colapsaría. Okay. Bien, entonces, la mayoría de alimentos de origen animal son fuente de grasa saturada, excepto, como les decía, los peces, ¿verdad? Debido a que si no la grasa se compactaría en las temperaturas frías del agua. Y además vamos a tener como principales representantes de los productos vegetales la palma y el coco, ¿verdad? Pero recordemos que parte de estas grasas saturadas son triglicéridos de cadena media. Okay. Bien, luego tenemos las grasas monoinsaturadas que hablábamos, tenían un impacto muy positivo. Aquí los principales representantes serían las nueces y otras semillas, las aceitunas y olivas, la canola, el cártamo y el ajonjolí. Okay. Luego las poliinsaturadas, recordemos que el linoleico y el linolénico son parte de esta familia de grasas. Y aquí como fuentes vamos a tener el girasol, la linaza, el maíz, la soya, pescados, nueces y mayonesa, aunque recalco, otros alimentos fuente de grasa también nos van a aportar una mezcla de todos estos tipos de grasa. Okay. Bien, ahora en cuanto a el 5% restante, hablábamos que el 95% de las grasas que provienen de la dieta son triglicéridos. El otro 5% es principalmente colesterol. Nosotros producimos el colesterol en nuestro cuerpo de manera tal que aunque no lo consumiéramos, no vamos a tener problema con este nutriente. En caso de que el colesterol lo consumamos de los alimentos, esto se daría únicamente si yo consumo algo que sea de origen animal, ¿verdad? O que lleve dentro de su preparación algún producto de origen animal. Porque, por ejemplo, puede ser un pan que no es de origen animal, pero si el pan lleva huevo o lleva leche, pues entonces obviamente ahí voy a estar consumiendo colesterol. Pero si el producto es un producto de origen vegetal sin ningún tipo de procesamiento, nosotros no consumimos colesterol. Puede ser que el producto sea fuente de grasa saturada o puede ser que el producto sea fuente de grasa transaturada, pero si no es de origen animal, no contiene colesterol. Entonces, por ejemplo, la manteca, que es un alimento fuente de grasa saturada, ¿okay? Aunque tenga este tipo de grasa, no contiene colesterol. ¿Okay? Entonces también tener el aceite de coco, el aceite de palma. Si utilizo esto para freír cualquier producto como una tortilla o para palomitas de maíz, aunque las palomitas no sean animales, al utilizar si yo en la preparación uso grasas de origen animal, estaría agregando colesterol. Si yo en la preparación de unas palomitas uso aceite de palma o aceite de coco, puede ser que eso sea fuente de grasa saturada, pero no de colesterol. El problema es que estas grasas saturadas y transaturadas, aunque no contengan colesterol, elevan los transportadores aterogénicos.
que sería el transportador del LDL. Entonces, muchas veces nos hemos centrado más en la cantidad de grasa saturada que tenga un alimento que en la misma cantidad de colesterol. ¿Okay? O sea, por ejemplo, un pescado ya vimos que principalmente nos aporta grasas poliinsaturadas, pero también nos aporta colesterol. Sin embargo, es un producto que recomendamos como aconsejable o saludable debido a que tiene más peso la cantidad de grasa saturada del producto que la misma cantidad de colesterol. Impacta más sobre los niveles de los transportadores la cantidad de grasa saturada que la cantidad de colesterol del producto. Bien, bueno, las grasas se digieren igual que los carbohidratos en la boca y disculpen aquí el intestino, no el estómago, en la boca y en el intestino, y la absorción se da en el intestino donde los de cadena larga, recordémonos que los de cadena media no, van a viajar hasta el hígado unido a unos transportadores que se llaman los kilomicrones. Una vez que llegan al hígado, el hígado se encarga de su distribución hacia el resto del cuerpo a través de diversos transportadores. Estos transportadores van a irse modificando conforme pasa el tiempo y conforme nosotros vamos utilizando las grasas que van unidas a ellos. Entonces, el más abundante de estos transportadores que viaja desde el hígado hasta las células es el LDL. Sin embargo, recordemos que hay varios, ¿verdad? Desde el hígado sale en forma, las grasas salen unidas a un transportador que se llama VLDL. Conforme se va perdiendo grasa en el proceso, ese transportador se le conoce como IDL y conforme se pierde un poco más de grasa en el proceso, a este transportador se le conoce como LDL. ¿Okay? Y el transporte reverso que lo realiza el transportador HDL, que más bien se encarga de, como por así decirlo, de ir limpiando, de ir recogiendo lo que pueda haber quedado por ahí y llevarlo de nuevo al hígado para ser reutilizado. Okay. Bien, debido a que la mayoría de la grasa que tenemos en nuestro cuerpo es de este tipo, una de las funciones más importantes de las grasas, específicamente de los triglicéridos, es su participación en la producción de energía. Respecto a esto, tenemos que decir que es un proceso que a pesar de que produce mucha energía, es muy lento, tiene ese inconveniente y requiere necesariamente del oxígeno. Entonces, por ejemplo, cuando vimos la glucólisis, hablamos que era una vía de solamente 10 reacciones. Al final de esas 10 reacciones se producían 2 ATPs. Okay. Sin embargo, para utilizar el ácido palmítico, nosotros para poder gastar completamente este ácido necesitamos 7 ciclos de beta oxidación. ¿Qué es esto? Okay. Una beta oxidación lo que hace es eliminar los últimos 2 carbonos del ácido graso, ¿verdad? Que estos son los que ingresan al ciclo de Krebs. Okay. Luego hay que volver a pasar otra vez por las 4 reacciones de beta oxidación para quitar otros 2 carbonos y luego otra vez y otra vez y otra vez hasta que toda la cadena se haya gastado. ¿Okay? Entonces, para utilizar los 16 carbonos del ácido palmítico se requieren 7 ciclos de beta oxidación, o sea, 28 reacciones, ¿verdad? Y esto va a generar estos equivalentes reductores que van a pasar a la cadena respiratoria. ¿Okay? Entonces, la producción total, ¿verdad? De esta o la combustión total del ácido palmítico provocaría 108 ATPs, ¿verdad? Pero requeriría de muchísimas reacciones. Mientras que la glucólisis, aunque solamente produce 2 ATPs, solamente requiere 10 reacciones y por eso es una vía tan rápida. Okay. Bien, el almacenamiento de la grasa se da casi por completo. Lo que no utilizamos, como no debe convertirse en ninguna otra cosa,
el 98% de la grasa consumida que no es utilizada se almacena en el tejido adiposo. Y esto también debido a que recuerde que no podemos excretar el exceso de grasa que ya ha ingresado a la circulación. Entonces, toda la grasa absorbida tiene dos opciones, o ser utilizada o ser almacenada. Y por eso es muy importante no solamente la energía total de la dieta, sino cuál es el nutriente que está proveyendo esta energía. Porque si yo provoco un exceso de carbohidratos, pues no se puede almacenar el 100% de ese exceso. Hay que pagar algo en las reacciones de transformación. O sea, para convertir el carbohidrato en grasa, hay que pagar algo para sustentar ese metabolismo o ese cambio. Si tengo que convertir la proteína a carbohidratos y carbohidratos a grasas, todavía pierdo un poco más en el proceso. Pero en el caso de que me sobre grasa, no tengo que hacer ninguna transformación y por eso casi que el 100% de su exceso se puede almacenar. Bien, entonces, debido a este motivo es que nosotros damos una recomendación de que la grasa total de la dieta y de cada preparación no supera el 25% de las kilocalorías, de las cuales lo ideal es que ojalá no consumiéramos grasa saturada. Esto está un poco difícil porque nos obligaría a quitar prácticamente todos los alimentos de origen animal. Únicamente podríamos consumir pescados y aún así también los pescados nos aportarían algo de grasa saturada. Y los lácteos serían enteramente descremados. Entonces, esta sería la forma cualitativa de asegurar que la mayoría o que el nivel de grasa saturada de la dieta sea bajo. O la opción de que la grasa saturada estuviera prácticamente en cero sería llevar una dieta vegana sin consumo de aceite de palma ni consumo de aceite de coco. O si se consumen estos dos aceites, asegurarse que el 100% de la grasa es de cadena media. Que aún así es grasa saturada, pero bueno, ya sabemos que lo que causa el daño es la grasa saturada de cadena larga. Okay. Si el aceite es puro extraído de la palma y del coco, recordemos que no solo va a tener triglicéridos de cadena media, sino que también va a tener triglicéridos de cadena larga en cierta proporción. Okay. Bien, entonces, retomando. Debemos de consumir, ojalá, menos del 25% de la grasa, de las calorías de la dieta provenientes de la grasa. Okay. De este 25%, la distribución ideal sería un 10% de poliinsaturada para asegurarnos los dos ácidos grasos esenciales y un 15% de la que es más beneficiosa para la salud, que sería la monoinsaturada. Esta sería la proporción ideal. 0, 10 y 15. Sin embargo, para poder hacer esto, tendríamos que consumir solamente pescado o una dieta vegana. Esto nos podría dejar muy bajo el hierro de la dieta. Entonces, usualmente de nutrición también se recomiendan alimentos de origen animal que son más altos en hierro. Pero, entonces, la recomendación cualitativa es que estos alimentos, principalmente las carnes rojas, se consuman solamente 2 veces a la semana para equilibrar que esta cantidad de grasa saturada no sea muy alta y además que se consuman en la porción indicada. Y otra cosa, aparte de, bueno, también que se haga en una forma de preparación donde no se utilice más grasa adicional, también que se escojan cortes del animal que se saben que tienen un menor porcentaje de grasa. Por ejemplo, el lomo es una parte de los animales o el pecho, ¿verdad? Son partes de los animales que son músculos que tienden a guardar menos grasas que los músculos de las piernas. Bien. Bueno, en cuanto al colesterol que proviene de la dieta, podríamos eliminarlo del todo, pero para hacer esto sucedería lo mismo que la grasa saturada. Tendríamos que quitar todos los alimentos de origen animal, aquí hasta el pescado, en este caso. Si queremos eliminar todo el colesterol, tendríamos que quitar hasta el pescado y los mariscos. Entonces, lo que se recomienda es no sobrepasar de 300 miligramos.
Para lograr esto, todos los lácteos deberían de ser descremados y la recomendación que hablamos anteriormente, ¿verdad? Principalmente consumir carnes de tipo blanco y las carnes rojas solamente 2 veces a la semana. Bien, aunque no esté asociado, aunque la fibra no sea una grasa, ¿verdad? Ya vimos que es un carbohidrato, sí se ha visto que la fibra puede disminuir la absorción de grasas en el intestino. Entonces, otra recomendación para no sobrepasar estos porcentajes es aumentar el consumo de alimentos fuente de fibra para que la absorción de grasas sea un poco menor. ¿Okay? Bien, en dietas deportivas algunas veces hay que sacrificar el porcentaje de grasa. Sin embargo, en la medida de lo posible tratamos de no bajar del 20%. Habrá ocasiones en que hay que dar una dieta de muy baja cantidad de grasa porque la dieta es muy alta en carbohidratos y también requiere mucha proteína dependiendo, sobre todo cuando son deportes de resistencia aeróbica, montañismo y sobre todo en la semana previa a la competición. Sin embargo, en la medida de lo posible se trata de respetar el porcentaje de entre 20 y 25%. Menos de 20 se corre el riesgo de no estar llenando las necesidades de ácidos grasos esenciales. Okay. Bien, eso sería en cuanto a las grasas. Van a tener una tarea al respecto a los triglicéridos de cadena media y las grasas saturadas, debido a que, como les comentaba, es un tema que se ha vuelto un poco, insisto, aunque ya esto se viene tratando en nutrición deportiva desde hace muchos años, ha tomado auge últimamente. Es muy importante tener claro la importancia de este nutriente. Sin embargo, también vuelvo a repetir la importancia de poner límites en su consumo para que los límites de las grasas en sangre y en el tejido adiposo correspondan con las recomendaciones que nos ligan o que nos asocian a una buena salud. Bien, para finalizar con bueno, una cosita más. En una dieta normal, este 25% corresponde más o menos a 75 gramos de grasa total. Entonces, retomando las necesidades de los anteriores, del agua ocupamos, dependiendo de qué tan altas sean nuestras pérdidas, vamos a necesitar más de 2 litros diarios y en personas muy grandes todavía más. Carbohidratos en una dieta normal pueden andar como por 300 gramos y en cuanto a la grasa, una dieta normal puede andar alrededor de 75 gramos totales. Okay. Bueno, por último tenemos las proteínas. Las proteínas son estructuras muy grandes, al igual que habíamos visto con la molécula del almidón, que estaba formada por, si lo recuerdan, era como un collar formado por unidades de glucosa. En el caso de las proteínas, este collar va a estar formado, pero por unidades diferentes. Estas unidades se llaman aminoácidos. Veámoslo por acá. Okay. Entonces, si esto fuera una cadena de almidón, todas estas componentes serían unidades de glucosa, mientras que una proteína, cada una de estas unidades sería lo que conocemos como un aminoácido. ¿Okay? Bien, ¿qué es un aminoácido? Un aminoácido es una estructura a base de carbono que va a contener un átomo central. ¿Okay? Esto, que se llama un ácido carboxílico, una unión con un hidrógeno, esto que se llama un grupo amonio, y esto se va a repetir en todos los tipos de aminoácidos. Okay. Bien, la única diferencia entre cada uno de ellos va a ser el último enlace. A este último enlace se le denominó grupo R. Okay. Y le va a dar una característica muy importante a cada uno de estos aminoácidos, ¿verdad? Pero también nos va a dar la probabilidad en algunas ocasiones de que si no cuento con un aminoácido, intercambiando este grupo R, a esto se le conoce como transaminación, yo puedo
sintetizar o producir el aminoácido que me está haciendo falta. ¿Okay? Entonces, esta es la estructura de todos los aminoácidos. En el cuerpo humano, para síntesis de proteína, nosotros necesitamos 21 aminoácidos. Hay otros aminoácidos que tienen otras funciones, ¿verdad? Por ejemplo, los neurotransmisores. Okay, aquí, digamos, noten que no está la taurina. La taurina es un aminoácido, pero que no tiene como función la síntesis de proteína. Entonces, los 21 que se combinan en formas diferentes para formar todas nuestras proteínas serían estos. Aquí están los nombres. Y observen que la parte en negro es lo que les mostré previamente, que es idéntico en todos los aminoácidos. Okay. Y la parte en azul es lo que se denomina el grupo R. Observen también que hay grupos R similares, ¿verdad? Y esto hace que los aminoácidos hayan sido clasificados en aminoácidos de cadena ramificada, aminoácidos polares, aminoácidos aromáticos, policíclicos. Okay. Y lo que les mencionaba previamente, que cambiando el grupo R en algunos casos, ¿verdad? Sobre todo en estos últimos, en los primeros no. Intercambiando el grupo R, que esto se le conoce como transaminación, yo puedo producir un aminoácido, ¿verdad? A partir de estas otras estructuras. ¿Okay? Esto hace que estos aminoácidos sean no esenciales, o sea, que yo no esté obligado a consumirlo de los alimentos. ¿Okay? En el caso de estos que están acá primeros, ¿verdad? Se conocen como aminoácidos esenciales, ya que no hay forma, no hay enzima para poder hacer la transaminación y por ende no se pueden producir. Esto nos obliga a consumirlos. Entonces, estos primeros, que son estos mismos, que se llaman aminoácidos esenciales. ¿Okay? Y los otros, ¿verdad? Que serían todos estos, los que están de verde, fucsia y color celeste o turquesa, serían los que se pueden producir a partir de los otros. Okay. Bien, ¿de dónde obtenemos nosotros los alimentos, los aminoácidos esenciales? Bueno, en realidad de la mayoría de los alimentos. Los alimentos fuente de grasa no son fuente de proteína y las frutas no son fuente de proteína, pero de ahí en adelante los otros tipos de alimentos como la leche, las carnes, los cereales, las leguminosas, los mismos vegetales nos aportan una cierta cantidad de proteína. El problema es que no en todos los alimentos se van a encontrar todos los esenciales. ¿Okay? Hay alimentos que puede ser que tengan histidina, valina, leucina y triptófano, pero no tienen los otros. ¿Okay? Hay alimentos que pueden tener prácticamente todos, pero les falta uno y ya con solo uno que falte ya se crea un problema, ¿verdad? Entonces los alimentos en los que se ha encontrado que están todos y están en la cantidad que necesitamos son los alimentos de origen animal, principalmente las carnes. Por eso es que usualmente las carnes no se eliminan de los planes de alimentación, sino que son recomendadas porque es una forma de asegurar que la persona va a obtener todos los aminoácidos esenciales y en la cantidad necesaria. Ahora, como les mencionaba, carne, leche, huevos son alimentos que aportan los aminoácidos esenciales. En el caso de que las personas no consumieran ninguno de estos alimentos, vamos a tener la opción o de suplementar en forma sintética, ¿verdad? O de utilizar lo que se conoce como mezclas vegetales. Las mezclas vegetales consisten en unir dos alimentos que combinados nos puedan aportar todos los aminoácidos esenciales. Afortunadamente, se ha observado que los cereales serían el maíz, el trigo, la cebada, la avena, el centeno, el sorgo, el mijo. Estos alimentos denominados cereales, que son los que crecen en espiga, aportan casi todos los aminoácidos esenciales, excepción de la lisina. Pero
Las leguminosas, que serían todos los tipos de frijoles, entonces, al contrario de los cereales, aportan todos los aminoácidos menos la metionina. ¿Okay? Los cereales sí tienen metionina y la tienen abundante. Y las leguminosas sí tienen lisina y la tienen abundante. Entonces, la mezcla que se ha recomendado es usar 2 porciones de cereal por una porción de leguminosa. Entonces, el cereal aportaría la metionina, bueno, aportaría todos, pero aportaría la metionina que no tienen las leguminosas y las leguminosas aportarían la lisina que no tiene el cereal. ¿Okay? Se usan en esa proporción porque los cereales, las leguminosas tienen bastante lisina y los cereales, aunque tienen bastante metionina, se ocupa el doble para poder llenar la necesidad de metionina que la cantidad de leguminosa que se necesita para llenar la lisina. Okay. Los otros, como decíamos, se pueden formar a partir del proceso de transaminación, ¿verdad? Que aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Primero se destroza la estructura del aminoácido, después se vuelve a resintetizar. Bien, cuando nosotros consumimos un alimento fuente de proteína, hay que digerirlo y cortarlo completamente. La proteína vendría en el alimento así en forma de cadena, pero para poder digerirlo tiene que estar suelto en forma de aminoácidos. Estos aminoácidos ingresan a la sangre y se utilizan para la resíntesis o reparación de proteínas. ¿Cómo se da la síntesis de proteínas? Bueno, esto viene codificado en nuestro ADN, o sea, el código genético los trae cuáles son las proteínas que el cuerpo tiene que sintetizar y de acuerdo con esto que se llaman bases nitrogenadas, ¿verdad? Se da cuál es el orden de los aminoácidos. A esto se le conoce como estructura primaria, al orden que llevan cada uno de los aminoácidos y es sumamente importante para que la proteína no se sintetice con ningún defecto, porque puede ser que si alguno de estos falta o no se sintetiza la proteína o se sintetiza pero no funciona. Bien, esta unión o este orden se llama estructura primaria. Usualmente las proteínas no se quedan así en esta forma lineal como una cadena, sino que toman diferentes configuraciones que se van a dar por atracciones entre los mismos aminoácidos de la estructura primaria. Y esta forma, que existen básicamente dos formas, la forma beta globular y la alfa hélice, son sumamente importantes para que la proteína pueda cumplir su función. En este caso, bueno, sería un esquema, un dibujo de la hemoglobina y esto sería una proteína de alfa hélice, ¿verdad? Dentro de las cuales tenemos, por ejemplo, las proteínas que se encuentran en los cabellos de tipo rizado, ¿verdad? Tienen justamente esta configuración de alfa hélice. Bien, estas estructuras, como les decía, son importantes, sin embargo, las interacciones que se dan entre ellas son débiles y pueden romperse con la temperatura. Esto lo podemos ver a nivel de la vida diaria cuando cocinamos algún alimento fuente de proteína. El cambio que se realiza en el alimento es un cambio a partir de esta estructura o una desnaturalización de esa estructura. Esto mismo sucede cuando el cuerpo hace la digestión, desnaturaliza las estructuras secundarias, pero en este caso también las primarias, para poder cortar del todo los enlaces. Bien, repetimos. Estas estructuras se dan por atracciones entre los mismos aminoácidos y por lo tanto son uniones que pueden ser fácilmente cortadas. Bien, mencionábamos que la digestión tiene que permitir el cortado total de la estructura o de la cadena de manera tal que solamente queden aminoácidos
Y esta digestión inicia a nivel químico en el estómago a través del ácido clorhídrico y de una enzima que se llama la pepsina y termina de digerirse a nivel del intestino. Okay. Una vez que se han digerido, los aminoácidos se utilizan para, en una persona en crecimiento, pues para la síntesis de nuevos tejidos, pero en una persona adulta lo que hacen es recambiar, o sea, reparar las proteínas que se han destruido o células que ya han cumplido con su ciclo de vida. Por este motivo es que en una persona adulta la necesidad de proteína es relativamente baja. Entonces, lo que no se ocupa le pasa lo siguiente: si consumí más proteína de la que ocupaba, esta parte que tiene carbono, hidrógeno y oxígeno se involucra en el ciclo de Krebs y se puede convertir ya sea en glucosa o se puede convertir en grasa. Y esta parte, que es el grupo amonio, se tiene que ir hacia el riñón, donde se convierte en ácido úrico o nitrógeno ureico y es expulsado. Okay. Entonces, por este motivo es que también el exceso de proteína eventualmente puede llegar a convertirse primero en carbohidratos o en grasa corporal. Entonces, dos situaciones que nos pondrían en este proceso que se llama gluconeogénesis sería el faltante de carbohidratos, que obligaría al cuerpo a tomar esta parte para convertirla en carbohidratos, o más bien el exceso de proteína, que también pondría al cuerpo en esa situación, en la situación de poder producir o de utilizar esto para ser convertido en carbohidratos. El problema con estos productos, ¿verdad?, es su sobrecarga al trabajo del riñón. También la acidificación del medio, ¿verdad? Recuerden que esto se transformaría en ácido úrico. Esta acidificación podría causar descalcificación y, si es mucho, acidosis metabólica, lo cual es una situación peligrosa porque puede provocar la desnaturalización de otras proteínas que circulan en sangre. Bien, las funciones principales de las proteínas estaría la estructural, que va a formar parte de varios de los sistemas, entre ellos el músculo esquelético, el músculo liso, las uñas, el cabello, la piel. También encontramos proteínas en la membrana celular. Recordemos que esta parte grasa funciona como una pared sólida que no se disuelve en agua. Entonces, algunos nutrientes que tienen que entrar o salir de la célula no pueden hacerlo, a menos de que la célula dé el permiso. Entonces, para poder entrar o salir, lo que hacemos es romper la estructura secundaria de las proteínas de membrana y se abre un canal para permitir el paso de ciertos nutrientes, por ejemplo, de la glucosa, ¿verdad? Se debe abrir un canal de entrada para que la glucosa pueda pasar, debido a que es una molécula muy grande como para pasar por la membrana celular. Y así la mayoría de los nutrientes. Solo nutrientes muy pequeños como el agua o los minerales pueden pasar prácticamente libres por la membrana. Bueno, ni tan libres, pero digamos, sí pueden pasar por la membrana. Pero nutrientes más grandes como ácidos grasos o glucosa sí necesitan de un canal de entrada. Igual, para que estas puertas o canales de entrada se abren, necesitan señales que les den el permiso de hacerlo, y usualmente estas señales son recibidas por una proteína que se llaman proteínas receptoras de señal, y a las que se encargan de abrir o cerrar se les llaman canales de entrada. Okay. Bien, también actúan como transporte, ya esto lo habíamos mencionado, que las lipoproteínas tenían una parte que era grasa y una parte que es proteica, que se puede solubilizar en el plasma y transportar. Lo mismo sucedería con la hemoglobina, debido a que los gases, dióxido de carbono y oxígeno, no pueden solubilizar en el plasma y por eso requieren de un transportador.
En este caso, la proteína transportadora sería la hemoglobina y la mioglobina también. Bien, otra función es que componen parte del sistema inmunológico, por ejemplo, las inmunoglobulinas, las citoquinas o las proteínas de complemento, que se encargan de atacar virus y bacterias y también de guardar en la memoria, del sistema inmunológico para un nuevo eventual ataque del mismo microorganismo para que el organismo cree su defensa. Bien, también tenemos las enzimas o catalizadores, que son los que permiten que una reacción se lleve a cabo. Esto sería lo que da la señal para que dos productos se mezclen y generen dos sustratos se mezclen y generen un producto, o más bien para catabolizar, o sea, para romper un producto y transformarlo en varios sustratos. Okay. Bien, entonces, bueno, ya comentábamos que debido a que el cuerpo no tiene almacén para el nitrógeno, la parte nitrogenada es la que se va para el riñón y es excretado por la orina. Y el resto del esqueleto es convertido a glucosa o, si todavía sobra mucho, se puede llegar a convertir en grasa. Okay. Bien, entonces, como decíamos que en una persona adulta, y la proteína se requiere para reparar, ¿verdad? Su necesidad relativamente baja, es de 0.8 gramos de proteína por kilo de peso corporal. Esto por ejemplo, una persona adulta promedio, una mujer de peso promedio que son 60 kilos, son alrededor de 50 gramos, 6 por 8, 48. Y en un hombre, más o menos 56 gramos. Esto se llena con mucha facilidad con las porciones de alimentos que se recomiendan en la dieta normal, ¿verdad? Usualmente las personas tienen una tendencia a consumir más proteína de la que necesitan y esto ha sido asociado con problemas de salud, no solo lo que les mencioné antes de que el exceso de nitrógeno no puede ser manejado por el cuerpo, o sea, no solamente esto, sino que el exceso de proteína se ha asociado con el desarrollo de ciertos tipos de tumores, ¿verdad? Y vean, observen que una persona que no practica actividad física, la necesidad se llena con mucha facilidad. De hecho, es como el 12% de las kilocalorías totales y en algunos casos hasta menos, a veces hasta con el 10% de las kilocalorías se puede llenar. Entonces, repito, una persona adulta con más o menos 50 gramos de proteína diaria ya casi que cubre el requerimiento. Para que ustedes se den una idea, digamos, 30 gramos de carne, que es como una cajita de fósforo, ¿verdad? 30 gramos de carne tienen 7 gramos de proteína. Un vaso de leche tiene 8 gramos de proteína. Entonces vean que llenar 50 gramos de proteína es algo relativamente fácil, más si tomamos en cuenta que casi todos los alimentos, ya mencionamos que los cereales, las leguminosas, algunos vegetales son fuente de proteína y a veces pareciera que la gente toma este nutriente como si fuera de consumo libre. Bien, ciertamente el estrés físico va a hacer que las personas necesitemos más proteína para poder reparar los tejidos que se dañan durante los diferentes tipos de estrés físico. Entonces, en diferentes clases de enfermedades, pues obviamente el requerimiento de proteína es mayor. Y en la práctica de actividad física o deporte, el requerimiento de proteína también es mayor. Sin embargo, lo usual es que también los atletas se excedan en la cantidad de proteína diaria, ¿verdad? Entonces, este autor Williams recomienda para aumento de masa muscular entre 1.6 y 1.7. Existen otros nutriólogos deportivos que recomiendan hasta 2 gramos. Inclusive hay libros que hablan de 2.5, pero la mayoría habla de un nivel no superior a los 2 gramos de proteína por kilo de peso, cuando lo que quiero es aumentar la masa muscular.
También se eleva la proteína cuando se están buscando cambios de composición corporal, principalmente bajar la cantidad de grasa y mantener la masa magra. Pero en la mayoría de los casos, aún en entrenamientos fuertes de resistencia aeróbica o en entrenamientos de deporte de conjunto, este aumento no es tan grande como usualmente los atletas suelen hacérselo a ellos mismos, que muchas veces con el alimento lo consumen y aparte de esto consumen suplementos de proteína sin necesidad o sin tener la necesidad de utilizarlos. Bien, entonces, bueno, aquí hay algunas de las fuentes de proteína. Observen que, bueno, que obviamente una persona que no consumiera alimentos de origen animal podría llenar la proteína con alimentos vegetales haciendo la mezcla que habíamos hablado previamente. Sin embargo, el volumen de alimento que debe de consumir para poder llenar la misma proteína que llenaría un producto de origen animal es muchísimo mayor. Entonces, esto nos va a poner una limitación a nivel de la capacidad gástrica. El otro inconveniente es que la fibra presente en estos tipos de alimentos nos puede llegar a interferir un poco en la misma absorción y utilización de los aminoácidos. De manera tal que lo más recomendado sería consumir también alimentos de origen animal, aunque sabemos que tienen el inconveniente que la mayoría de las veces son fuente de grasa saturada.